Les saludamos y les damos la bienvenida cuando les ofrecemos un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros, uno de los programas que más longevidad tiene aquí en su canal más cercano, Televaldepeñas. Esta semana, porque ya saben que lo volvemos a repetir luego de cara al fin de semana, en Origen el miércoles, nuestro protagonista, el protagonista de estos perfiles valdepeñeros, es Raúl Luis García, que es el director del museo de Gregorio Prieto, que recientemente pues hemos visto cómo se procedía de nuevo a su apertura. Ha sufrido una gran transformación y en la primera parte principalmente lo vamos a conocer a él porque es de Salamanca, lleva aquí un par de años en Valdepeñas dirigiendo este museo y luego posteriormente nos vamos también a quedar en dar a conocer cómo ha quedado este museo, qué nos vamos a encontrar en él y si hay algunas actividades programadas a medio o corto plazo. En definitiva, Raúl, que gracias por haber querido formar parte de estos perfiles valdepeñeros, aunque no seas de Valdepeñas, pero estás aportando mucho a Valdepeñas, no es exclusividad de los valdepeñeros este programa, así que muchas gracias y gracias por dejarnos pasar de nuevo hasta casa. Muchas gracias a ti, Ángel, y por colarme en un programa de valdepeñeros cuando yo soy un recién llegado, así que es un placer estar aquí contigo. Pues igualmente. Raúl nace en Salamanca, buena tierra, por cierto. Hay varios de aquí, de tu zona, residiendo en Valdepeñas. ¿La familia lleva allí mucho tiempo, varias generaciones? Pues la familia lleva ahí muchas generaciones, sí. Por parte materna sí, por parte paterna no. Hay una vinculación con Bélgica. Mi bisabuelo era belga y de ahí viene parte de la familia, pero todos, mis abuelos, mis padres, todos son de Salamanca y allí crecí y estudié allí también. ¿Y qué recuerdas de cuando creces allí en Salamanca, en una ciudad tan bonita, tu adolescencia, tu infancia? La verdad es que los recuerdos, ya sabes cómo son los recuerdos de infancia, ¿no? A veces confusos, a veces con cierta ternura, ¿no? Recuerdo una infancia pues muy tranquila porque mis padres, como son de la capital, no teníamos pueblo, que es algo que pues otros amigos de mi entorno, compañeros de clase sí que tenían. Y los veranos, que es lo que uno más recuerda de su infancia, ¿no? Aparte de los momentos del colegio puntuales, los recuerdo pasarlos bastante aburridos, entre comillas, porque en la ciudad pues no hay tantas cosas interesantes que hacer para un niño y siempre estábamos allí pues alrededor de la casa, pues montando en bici y haciendo trasterías, ¿no? La adolescencia ya es otra cosa, ¿no? Cuando empiezas a salir por primera vez, un poco ya bajas al centro, empiezas a relacionarte de otra manera con la ciudad, ¿no? A conocerla desde otro punto de vista, ¿no? A descubrir las calles del barrio antiguo, los monumentos, ¿no? Las dos catedrales, la Plaza Mayor, pues bueno, empiezas a descubrir otra ciudad que es la que ya por fin te queda en la memoria para el resto de tu vida, que es la que tengo ahora, que ya no vivo allí y a la que evoco en momentos. ¿Y sueles ir con frecuencia a ver a los familiares, eso, la familia? Voy con frecuencia, sí. Hay que estar allí, bueno, cuidando a mi madre en este caso, que ya mi padre falleció y mi madre está enferma, bueno, pues hay que ir con cierta frecuencia pues a atenderla como se merece, ¿no? Después de habernos criado a los 5 hijos, así que, bueno, veo a la familia habitualmente y a mis hermanos, que todos viven allí, soy el único que se ha ido fuera. Mantienes el nexo de unión con Salamanca, por la parte familiar. ¿Y dónde comienza, Raúl, tu formación? Es decir, ¿qué colegio es el primero que va, luego instituto o tal? El colegio es justo uno que está pegado a la ventana de la casa de mis padres. De hecho, me daban el bocadillo, las galletas estas del recreo por la ventana, mi madre. Se llama el Colegio San Mateo, que sigue existiendo, y luego me formé en el colegio en el Instituto Mateo Hernández, por entonces el bachillerato y el BUP, el COU. Mateo Hernández, que en homenaje al escultor salmantino, del que Gregorio Prieto, por cierto, tiene un retrato que está ahora mismo expuesto aquí. Y ahí es donde empieza mi formación más de infantil y de adolescente, y inevitablemente los estudios universitarios los realizo en la Universidad de Salamanca, ya que al ser distrito universitario
la dificultad de acceder a otras ciudades pues es mayor, ¿no? Claro. Y bueno, también porque estudiar en la Universidad de Salamanca, por supuesto, es un prestigio. Es un prestigio. Ya sabes ese dicho, ¿no? Dice lo que la mente no ofrece, Salamanca no lo presta, o algo así, más o menos, ¿no? Donde, bueno, ¿por qué te inclinas por la carrera, por cursar la carrera de Historia del Arte y de Musicología? Fíjate, yo pues, estudié en el Instituto Ciencias Puras. Mi intención era hacer exactas. Ha sido como siempre una pasión. No tenía mucho talento para ello, pero en paralelo yo ya estaba estudiando en el conservatorio, estaba estudiando trompeta y solfeo, etcétera, algunos estudios básicos de música. Y cuando terminando el COU ya tenía en mente hacer musicología, lo que ahora mismo se llama Historia y Ciencias de la Música, que por entonces era una carrera solo de segundo ciclo. Para acceder a ella había que hacer un primer ciclo de otra carrera, y qué mejor que Historia del Arte, que era otra de mis pasiones, por eso que te comentaba el descubrimiento de la ciudad cuando era adolescente. Y a partir de ahí, pues bueno, entro en Historia del Arte, me gusta tanto que decido acabarla y luego ya continúo mis estudios de musicología. Y es con musicología que decido pedir la beca Erasmus, por entonces todavía algo no muy habitual y que me sirve para salir por primera vez de Salamanca. Y este paso lo doy a Alemania, voy a la ciudad de Hamburgo a estudiar, a terminar con musicología. Erasmus, con la beca Erasmus. Y empiezo allí los cursos de doctorado, los cursos en sí acabo, pero no la tesis doctoral, que la inicio y nunca la acabo, nunca la acabé de hacer. Por entonces mi pasión era el flamenco y empecé a estudiarlo con bastante intensidad y aquello quedó en el olvido. En proyecto. En un proyecto, simplemente. Y lo del flamenco, ¿por qué, Raúl? Porque, bueno, Salamanca tiene fama de tierra de toros, ¿no? Sí. Y el flamenco quizás nos teníamos que ir un poquito más abajo, aunque, bueno, son cosas universales, claro. Sí, había una peña flamenca en Salamanca y algunos cantaores históricos interesantes, pero me viene por la carrera. En la carrera en musicología conozco a un cordobés y a un guitarrista de Don Benito, que ahora mismo va a cambiar de nombre el pueblo, como bien sabéis. Sí. Y esa pasión común pues me hace visitar varias veces Córdoba, a ver el Festival de la Guitarra, y entonces ahí inicia digamos, esa pasión más desde el punto de vista científico o técnico. Y gracias a estos dos amigos, a Pedro y a Pablo, aunque parezcan muy bíblicos, pero ahí están. Y fue esa la razón por la que empecé esa pasión por el flamenco. Los 2 años en la Alemania concluyen, regresas a Salamanca. Regreso a Salamanca brevemente. Y inicio estudios en el Conservatorio Superior con Juan Carlos Asensio, que da clases de gregoriano y de paleografía musical. Y con él, o gracias a él mejor dicho, me sale una opción de trabajo en el Palacio Real de Madrid, con un proyecto de catalogación de libros de canto gregoriano, estos libros grandes que vemos en las iglesias, los cantorales. Y digamos, esta pasión por el flamenco no desaparece del todo, pero se inicia una nueva pasión, que son los cantorales, la música litúrgica y la iluminación de los manuscritos medievales y renacentistas. Y de ahí inició un periodo bastante largo, que ha ocupado muchos años de mi vida, que es esta parte de documentación y de investigación. ¿En el Palacio? En el Palacio Real, y luego enlazando con este proyecto en la Catedral de Toledo, en el que estoy 2 años estudiando los libros de canto gregoriano que hay allí. Y luego en Madrid, en la Biblioteca Nacional, un proyecto de 3 años, en paralelo con la Biblioteca del Conde Duque, donde se conserva una colección increíble de tonadillas y zarzuelas de los siglos XVIII y XIX, que también procedo a catalogar con otro proyecto de 3-4 años, y ahí acaba, digamos, esta parte de documentación musical y de vinculación con la investigación musical, y pasamos a catalogar, a trabajar con el fondo
documental que tiene la Fundación Gregorio Prieto, a través de un miembro del patronato de la Fundación Gregorio Prieto, que es músico también, nos conocemos en la Biblioteca Nacional, y me propone presentar un proyecto de investigación, de catalogación y digitalización de un fondo, de una fundación con la que él a veces colabora, y que sí estaría interesado en cambiar, digamos, otra vez de ámbito de investigación. Entonces, aparco temporalmente la música e inicio este trabajo en la Fundación Gregorio Prieto en Madrid. En Madrid. En el que fue la casa y el estudio de trabajo de Gregorio Prieto, una vez que él volvió a Madrid en los años 50 a España. ¿Y qué tal entonces ese paso previo a la dirección del Museo de Gregorio Prieto aquí? Pues bueno, el trabajo de documentación y de catalogación de toda la correspondencia de Gregorio Prieto, que son unas... ¿Se conservaba casi todo? Se conservan unas 6.000 cartas, cerca de 6.000 cartas, entre postales, cartas, digamos, más o menos profesionales, entre instituciones como podrían ser galerías o museos, y editoriales con las que Gregorio Prieto estuvo trabajando para publicar estos más de 100 libros que publicó. Y luego todas las cartas personales que ya hemos hablado de ellas algunas veces aquí en el museo, con Lorca, con Vicente Alexandre, con Cernuda, con Concha Méndez, con Concha Albornoz, con todas las poetas, con las poetisas de los Sin Sombrero y los poetas de la generación del 27. Ello me permite conocer a Gregorio Prieto, fíjate, antes de su obra pictórica y su obra dibujística, conocer su parte más íntima y conocer esa otra parte no tan conocida de Gregorio Prieto. Y esta fue, digamos, el punto de unión, el nexo con esta nueva labor dentro de la Fundación Gregorio Prieto. ¿Te quedaste un poco sorprendido? A Gregorio Prieto posiblemente no lo conocías, le habrías oído nombrar, lógicamente, pero no lo conocías personalmente. Efectivamente, no se estudia en las carreras, en las universidades, en las carreras de Historia del Arte, así que fue un gran descubrimiento, una sorpresa, primero por la relación tan íntima con todos estos personajes fundamentales de la cultura española, y segundo por la gran variedad de intereses, la gran variedad de técnicas y disciplinas artísticas que abordó, y por último por una vida interesantísima, ¿no? Pensar en un valdepeñero de finales del siglo XIX, ver que ha visitado Groenlandia, que ha visitado Dinamarca, Noruega, Berlín, que ha estado en Egipto exponiendo, que ha vivido en Londres, en París, en Roma, en Grecia, pues es fascinante, no hay otra palabra para describir la vida que ha llevado Gregorio Prieto en paralelo a su creación artística. Es decir, que te quedaste totalmente sorprendido. Muy sorprendido, sí, gratamente sorprendido, porque no, desde luego conocía el nombre y algo de lo que había hecho, evidentemente el retrato de Lorca y algunos aspectos más de su obra pictórica, pero fue una sorpresa total. Una agradable sorpresa. Una muy agradable sorpresa. ¿No? Y esa etapa termina, Raúl, ¿y cómo surge la dirección de este museo de Gregorio Prieto, que creo que fue en 2020? En 2020. El anterior director, una vez que Vicente Nello se jubiló en el 2015, hubo un nuevo director, Ignacio Muñoz, que por razones personales se marcha. Y la Fundación me transmite a mí, al menos, la necesidad de buscar una persona que conozca la obra de Gregorio Prieto, que le guste la obra de Gregorio Prieto, sea una persona, digamos, de confianza y que aporte un nuevo punto de vista al museo. Es decir, que haga una labor que en el museo pues, se necesita, ¿no? Una labor interna pues, de revisar todo el inventario de obras, de reorganizar la biblioteca, de reestructurar la colección, con el apoyo de parte del patronato, pues con los asesores artísticos que son María José Salazar y Javier García Luengo, con el que me une una curiosa historia, porque Javier García Luengo realizó la tesis doctoral sobre toda la obra de Gregorio Prieto y su vida, y fuimos compañeros de Historia del Arte. Por aquellos años éramos... ¿En Salamanca? En Salamanca.
Por aquellos años en la carrera éramos unos 130 y yo, Javier, cruzamos 4 palabras, podemos decir, a lo largo de los años de estudios, porque éramos tantos que bueno, pues Y cuando tomé el contacto con la fundación y abordé la catalogación, lo primero que pregunté fue, bueno, ¿hay una tesis doctoral o algún trabajo de investigación realizado? Y me dijeron, pues Javier García Luengo, y pues fue una sorpresa, ¿no? Este reencuentro con Javier. Bueno, como te decía, esta búsqueda de un nuevo director se perfila de esta manera, ¿no? Una persona cercana a la fundación, en este caso yo llevaba ya 3 años con el fondo documental y con esta perspectiva de reorganizar, de revisar todo el inventario y de buscar un nuevo enfoque pues, para futuras actividades y para una gestión con otro enfoque que yo creo que podría aportar con mi recorrido vital, que ha sido bastante amplio y distinto, ¿no? de una carrera, digamos, estándar. Y estos 2 años, Raúl, aunque no es tiempo para a lo mejor hacer un gran balance, porque claro, apenas ha pasado, ya digo, 2 años, y con las circunstancias de la pandemia por medio, tener que cerrar el museo y tal, pero ¿te sientes satisfecho? El balance es muy positivo, muy satisfecho. Primero entro cuando el museo está en plenas obras de reestructuración y de creación de algunos espacios nuevos. Llega la pandemia, tenemos que cerrar y bueno, pues por motivos económicos y por el retraso en todo este proceso, digamos que he vivido un trabajo interior, que es el que te comentaba antes, que era también un poco la labor por la que yo entro aquí, que me ha permitido un trabajo muy intenso con las compañeras, con Manuela y con Blanca, que hemos estado trabajando de forma interna. Entonces la experiencia ha sido muy interesante porque un museo, y más el Gregorio Prieto, y un museo de estas características, tiene muchas vías de trabajo, muchos frentes abiertos, ¿no? Una parte es, evidentemente, la exposición de la obra, mostrar la obra de Gregorio Prieto, como en estos momentos no era posible. Nos centramos en la parte más interna, que es lo que te comentaba antes, de organizar la biblioteca, revisar el estado de todas las obras con la calma que nos da tener el museo cerrado. Claro. Y nos permite revisar peine por peine, obra por obra, hacer un listado de obras que necesitan su restauración, revisar toda la bibliografía que hay sobre Gregorio Prieto, prensa, publicaciones que se han hecho, artículos que se han escrito sobre él, abordar aspectos como la organización de las salas, el color de las salas, una nueva distribución de los almacenes, cómo trabajar con las planchas que descubrimos de fotograbados con los que Gregorio Prieto realizó muchas de las publicaciones, sacar a la luz todas las fotografías artísticas y biográficas, más de 2.500 que se conservan en el museo, que no habían sido muy trabajadas en estos 30 años del museo. Es decir, que entras aquí pensando que vas a colgar unos cuantos cuadros para mostrarlos y te encuentras con una labor ingente, muy atractiva y con muchos campos a los que ir trabajando y descubriendo cosas nuevas constantemente. Y una curiosidad, Raúl, antes de concluir esta primera parte, todo lo que contiene este museo de Gregorio Prieto, hasta que se traslada, se organiza la fundación aquí en Valdepeñas, se compra esta casa solaria, ¿todo eso dónde estaba? Todo eso estaba en Madrid, en la casa de Gregorio Prieto, y en un almacén que tenía él cerca de la casa donde vivía. ¿Que era en General Perón? La casa de Gregorio Prieto, casa, museo, almacén y de todo, en la avenida General Perón, que actualmente es la sede de la fundación, y era una casa muy grande. Debería ser, porque era muy grande. Y Gregorio Prieto además tenía todos los cuadros colocados y apilados en distintas partes de la casa y también colgadas en las paredes y guardados en armarios, tenía de todo. Era
horror vacui total. Y Gregorio Prieto era una persona que vivía de forma muy austera, perdón. Él tenía una cama muy pequeñita, tras una cortina, no tenía una habitación propia, y entonces una cortina muy pequeña, y él se metía ahí a dormir, y comía en una silla pues muy parecida a las que tenemos nosotros, y con una mesa pequeñita, ahí se ponía su plato, un vasito de vino de Valdepeñas, que le traía el portero del edificio donde vivía, y comía 2 veces al día como mucho, y ya. Esa era su vida. Entonces, en los últimos claro. Y ya digo, para concluir esta primera parte, ¿cómo es posible que se dedicó en cuerpo y alma al mundo del dibujo y de la pintura prácticamente, aparte de los muchos viajes que ya has comentado tú y su formación y tal, pero es que hay que ver las horas que le echaría? Claro, dedica su vida, de hecho, y lo vemos por la correspondencia, dedica su vida, sobre todo una vez regresado a España, dedica su vida a realizar obra, a pintar y a publicar. Hay una correspondencia muy amplia con editoriales de te envío los clichés, te envío las pruebas, te envío no sé qué, estoy pensando en este libro, en este otro, en este nuevo proyecto, y además de todo eso, conservamos sus diarios. Tenemos diarios desde el año 16 hasta el año 83. A partir de ahí ya solo hay anotaciones muy puntuales, pero diarios que algunos están en álbumes de este tamaño, en los que no solo anotaba lo que quería hacer en el día, lo que había hecho o lo que pensaba, sino que también recortaba del periódico, pues si era una santa concreto o la Virgen de no sé qué, lo recortaba, lo pegaba, su horóscopo lo ponía ahí. Espero que el Arcángel San Miguel me cuide en este nuevo proyecto que estoy pensando. Cortaba cartas de que le escribía a alguien y las recortaba ahí, lo ponía y ponía anotaciones, responder inmediatamente o cosas así, pues vamos, todo eso. Que así se hacía el todo, el secretario. Sí. Él llevó, de hecho, cuando ya empieza el museo en el año 82, que se compra la casa a Amador Caminero y se empiezan las labores pues de primero unas obras y luego ya se empieza a estructurar cómo se va a traer la obra aquí, todo eso lo lleva personalmente Gregorio Prieto, ¿no? Y la fundación, las decisiones primeras de la Fundación Gregorio Prieto las realiza él hasta su fallecimiento. La grata satisfacción de que, bueno, yo creo que también influenciado un poquito por el alcalde de la época, López Vega, y por componentes de la Fundación muy recordados y queridos, da el paso de venirse a su tierra de origen, a Valdepeñas. Sí. Y gracias a eso está aquí el legado. Claro, gracias al alcalde, como has mencionado, Esteban López, ¿no? Sí. Y a Antonio Sánchez Ruiz, admiradores de la obra de Gregorio y de su figura. Gregorio en su momento incluso tantea en Madrid la posibilidad de adquirir, alquilar, incluso escribe al Ministerio de Cultura si hay algún espacio en el que él pudiera donar, probablemente por cercanía y porque él se ve mayor para a lo mejor una mudanza del tipo que se realizó posteriormente. Entonces aquí el alcalde estuvo, digamos, muy hábil en este trabajo de convencer a Gregorio y de decirle, tú no te tienes que preocupar, nosotros vamos a ayudarte en todo lo que necesites, y efectivamente así se hace. También con la ayuda de Vicente Nello, el primer director del museo, que colabora en las obras, tanto de diseño del museo como en ese primer inventario muy detallado que hay de toda la obra de Gregorio y que facilita traerlo desde Madrid. Creo que se trae a lo que era el Banco de España antes, ahí en la calle Ancha. Se trae ahí estuvieron bastante en la caja fuerte del Banco de España en su día, hoy UNED, ahí estuvo depositada mientras duraron las obras de aquí, la obra de Gregorio Prieto. Así que ahí muy bien toda la labor de estos valdepeñeros ilustres que consiguieron traer este excelente museo aquí y ayudar a un Gregorio Prieto que ya por entonces tenía 80 y muchos años y que entiendo que pensar en movilizar toda su obra le daría casi pánico. Le daría pánico, y creo que este apoyo fue fundamental, decirle, Gregorio, vamos a estar a tu lado para poder traerlo. Bueno, pues estamos ofreciéndoles el perfil valdepeñero, que esta semana el protagonista es Raúl Luis García, director del
el Museo de Gregorio Prieto, en donde estamos precisamente. Hemos tratado una primera parte personal, profesional, ya nos hemos adentrado dentro del programa en el museo, pero hay que hablar muchas más cosas de este museo. Entonces, Raúl, te propongo de que busquemos otro lugar y ya nos centremos precisamente, bueno, pues en algunos grandes bloques, como pudiera ser el hecho de que fuera inaugurado por el rey hoy emérito, los contenidos, también esa transformación que se ha llevado a cabo recientemente y bueno, pues las actividades que hablábamos al principio, ¿te parece? Perfecto. Pues nada, dentro de breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes para completar este perfil Valdepeñero con Raúl Luis García, director del Museo de Gregorio Prieto en Valdepeñas. Reanudamos este perfil valdepeñero que estamos realizando con Raúl Luis García, director del Museo Gregorio Prieto. El centro del mundo es el óleo de Gregorio Prieto que nos acompaña en esta segunda parte del programa. Recordar que Gregorio Prieto Muñoz nace en Valdepeñas, concretamente el 2 de mayo de 1897. A las 7 de la mañana, el número 7 de la hoy calle Escuelas, entonces sería Pin Margal seguramente, y fue bautizado con el nombre de Gregorio Cándido Anastasio Prieto Muñoz. Su madre, Fruilana, murió cuando Prieto tenía apenas un año, contrajo segundas nupcias a su padre, Ciriaco Prieto, y bueno, luego la familia pues deciden irse a Madrid. Posteriormente vuelve, como hemos dicho en la primera parte, y a los 95 años fallecía aquí en el año 1992. En 1990, ya con pues, la salud algo deteriorada, se emocionó como un niño cuando el rey Juan Carlos pisaba estos mismos sitios donde estamos nosotros, porque se trasladó hasta este museo para inaugurar el mismo, el que da nombre a este genial pintor y dibujante de la generación del 27. Pues abordamos con Raúl Luis García de nuevo, ahora ya más contenido propiamente dicho de este museo. Bueno, fue un acontecimiento sin duda, aunque tú lo hayas revivido. La inauguración de este museo en el año 1990 iban a ser Su Majestad los Reyes, Juan Carlos y Sofía, pero bueno, luego por lo que determinó una avería del avión y tal, solo pudo venir a Valdepeñas el rey Juan Carlos. Habrás visto el reportaje fotográfico de la época, claro. Y fue un gran acontecimiento, que duda cabe. Y un respaldo. Un respaldo para el propio museo, un respaldo para la ciudad de Valdepeñas, ¿no? Que ahora que está tan de moda el término la España vaciada, pues aunque en su momento no se dijera, pero ya se estaba empezando a vaciar, ¿no? Y este respaldo de los reyes o de la monarquía a zonas alejadas de los centros neurálgicos, como pueden ser Madrid, Barcelona o Valencia o Sevilla, ¿no? Por poner las 4 grandes ciudades, fue creo que muy importante para dar a conocer la propia villa de Valdepeñas y también la obra de Gregorio Prieto, que en aquellos momentos pues ya no era una figura, también porque su actividad ya había decaído mucho, pues a una España que por entonces estaba imbuida en la modernidad, ¿no? Y probablemente no conocía la obra de un moderno, como fue Gregorio Prieto, un moderno de los años 30 y 40 y 50 del siglo pasado. La inauguración, bueno, pues fue todo un acontecimiento, que duda cabe, porque además el rey visitó con la anterioridad del ayuntamiento, la parroquia de la Asunción, el pueblo estaba en la calle. Vamos a hablar un poco de los contenidos del museo. Ya antes nos has anticipado algo, Raúl, de esta, bueno, prolífera labor de Gregorio Prieto. ¿Cómo lo podríamos definir más? ¿Pintor y luego dibujante o las dos cosas a la vez? Pues bueno, es una pregunta que hace mucha gente, ¿no? Si nos atenemos a lo conservado en el museo, tendríamos que decir que Gregorio Prieto fue un dibujante.
hablando en términos de números, ¿no? Conservamos en torno a 3.000, bueno, en torno no, más de 3.000 dibujos de Gregorio Prieto y unos 500 y poco lienzos, con lo cual digamos que esa cifra habla por sí misma. Evidentemente, muchos lienzos fueron vendidos en vida por Gregorio Prieto, de ahí también su fama y su prestigio. No tenemos el número total de obras que realizó Gregorio Prieto en vida. Tenemos referencias de muchas de ellas por fotografías o por cartas en las que Gregorio dice, pues en la exposición de Londres vendí pues el retrato de un molino, 4 no sé qué, 4 no sé cuál. Con lo cual tenemos ahí una referencia, pero de obras que no hemos visto, que no conservamos fotografía, ¿no? Pasa lo mismo con, por ejemplo, uno de los grandes cuadros del museo, que es Luna de miel en Taormina, que estuvo expuesto muy cerquita en la misma sala que el Guernica, en la exposición de París del 37, y que durante 40 años estuvo desaparecido, hasta que apareció en los almacenes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ¿no? Pues ese cuadro se ha recuperado, pero otros muchos no se han recuperado. No sabemos si algunos por venta, evidentemente, y otros porque, bueno, como bien adelantábamos antes, Gregorio Prieto vivió en muchos lugares. Claro. Evidentemente no viajó con todas las obras a todos los sitios, pero sí que sufrió pérdidas pues, en algunos de los almacenes que tuvo en Madrid por inundaciones, y en los viajes, pues evidentemente perdería algunas de las obras que él transportó o llevó consigo por las razones que considerara en su momento. ¿Cuantificarlo es imposible? Cuantificarlo con precisión es imposible, sí. Por esto que estaba explicando antes, sí que se puede hacer, y de hecho lo vamos a hacer, y es una de las labores, ya me adelanto a preguntas que seguramente me harás. Sí que es una de las labores que te comentaba además también antes, de todas las vías, todos los trabajos que aporta un trabajo en un museo tan particular y especial como este, es ir buscando todas las obras que están en colecciones privadas y en colecciones públicas, que son muchas. Museos de Bilbao, en museos de España en general, en Sevilla, en el Reina Sofía, evidentemente, en Portugal y en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia, e ir sacando un inventario de todas estas obras, de las que tenemos algún dato y del que podemos tirar de un hilo para llegar a conocer pues, su estado y obtener alguna fotografía, algún testimonio para poder hacer ese inventario. Nunca diremos que definitivo, pero sí el inventario más amplio posible de toda la obra de Gregorio Prieto. Eso es una obra ingente de investigación. Yo la empezaré y la dejaré. Si te lo planteas que ni empiezas. No hay que plantearlo, hay que ponerse a hacerlo. Y ya se terminará cuando se termine. Hablando de terminar, ya ha concluido la transformación amplia de este Museo de Gregorio Prieto. Genéricamente, ¿en qué ha consistido? ¿Qué se va a encontrar la gente que venga a partir de ahora? Lo que se va a encontrar, a grandes rasgos, es un cambio de concepto de museo. Antes estaba planteado como una casa-museo, en la que estaba la obra de Gregorio Prieto, evidentemente, pero también teníamos mobiliario de Gregorio Prieto. ¿Mobiliario te refieres de cuando vivía en Madrid? De cuando vivía en Madrid. Que también se traslada aquí a la casa que vendió Amador Caminero. Eso es, mesas, mesillas, marcos, no con obra suya, pero sí con algún otro elemento, bancos, también estaban incluidas, que mucha gente recuerda y nos lo recuerda en estos días de apertura, su colección de tallas de madera, de arcángeles, sobre todo arcángeles San Miguel, también de algunas otras figuras, que son un total de 100, que Gregorio Prieto las coleccionaba por pasión, pero también para utilizarlas como en sus obras pictóricas o dibujísticas, ¿no? ¿Qué más contenía el museo? Contenía la obra de otros autores que Gregorio Prieto había ido coleccionando o intercambiando con otros pintores, ¿no? Las obras de Quirico, de Pisis, de Miró,
de Lorca, la colección que tiene de dibujos de Lorca, que sí, eso sí que están expuestos, de Alberti, de Picasso, de Francis Bacon, etcétera, 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 ¿no? De Villaseñor, por supuesto. Y toda esta obra y todos estos elementos y todos estos elementos de colección de Gregorio Prieto son los que ahora se han retirado del espacio expositivo. Dos eran las razones. Esta primera que te adelantaba, el concepto museístico ha sido poner en valor la obra de Gregorio Prieto, con lo cual hemos dejado solo obra de Gregorio Prieto en el museo, exceptuando estos pequeños ejemplos que te he dicho antes, Lorca y Alberti. Y la segunda razón para guardar toda esta parte de coleccionista de Gregorio Prieto son por razones de conservación. Llevaban 30 años expuestas, la iluminación del museo era una iluminación de hace 30 años, con unos proyectores, unos focos que dañaban la obra, ya que mantenían una temperatura bastante alta, más de lo que se considera ahora necesario, sí, aconsejable, ¿no? Las nuevas medidas de conservación de los museos, con lo cual necesitábamos guardarlas y buscar una forma de financiación para su restauración, que esto es una labor que también forma parte de esta labor mía en el museo, que va a ser buscar maneras de financiación para abordar la restauración de, por ejemplo, toda la policromía de las tallas de los arcángeles y de obras que ahora mismo están en los almacenes, que requieren un trabajo muy intenso, y hablamos de una cifra astronómica de dinero, ¿no? Es un proceso que llevará muchos años. Pero que es fundamental, porque una de las razones de la existencia del museo es difundir la obra de Gregorio Prieto, y la otra es conservarla, que van unidas de la mano, pero digamos que son trabajos paralelos, ¿no? Porque el trabajo que ve cualquier persona en el museo es el trabajo, la parte ya, digamos, más bonita del museo, que es las obras colgadas. Pero todo ese trabajo interno es un trabajo que lleva mucho tiempo, muy delicado, muy exigente en cuanto al personal que ha de llevarlo a cabo, y sobre todo económicamente es de un gran montante económico, parte de muy laborioso, como decíamos antes. Entonces se ha reestructurado en sala, la entrada también se ha cambiado completamente. El motivo, porque a lo mejor hay un patio muy hermoso allí y unos jardines que prácticamente nadie los veía. Eso es, una de las razones, que la estás diciendo tú, de la apertura por ahí, también tiene esta conexión con lo de casa-museo o apariencia de museo. La entrada por el patio nos parecía mucho más apropiada, primero porque queríamos, como un guiño al visitante, crearle un espacio en el que se sienta acogido antes de entrar al museo. Luego es libre de entrar o no al museo, efectivamente. Es un guiño también a la propia región, no solo a Valdepeñas, sino a La Mancha, con un patio manchego típico, y dar acceso al museo desde esta parte, digamos, tradicional, y queríamos que el visitante tuviera el contraste con lo moderno que creemos que hemos dejado el museo, ¿no? Con un nuevo color de las paredes, con una distribución de la obra mucho más espaciada. Hemos puesto un proyector, un foco de luz, uno para cada obra, para darle, digamos, esta relevancia a cada una de las obras que hemos querido mostrar. Y entonces este contraste entre la tradición y la modernidad, que encaja con el concepto de la generación del 27, con sus las nuevas maneras que trajeron a la poesía, a la literatura y a la pintura, en este caso, que fue Gregorio Prieto, uno de los máximos representantes, queríamos traerlo aquí a esta reapertura del museo en el siglo XXI. Uh-huh. Luego también, el 31 de mayo pasado, coincidiendo con el Día de Castilla-La Mancha, Raúl, se pudo también visitar hasta ahora pues poco visitada cueva que tiene esta casa. Efectivamente, la cueva, que no se había podido visitar porque estaba en unas condiciones poco accesibles,
se ha ido arreglando a lo largo de estos 2 años entre las distintas obras de recuperación de espacios y de reforma de espacios deteriorados. Estaba la cueva. ¿Qué ocurre con la cueva? Si bien es visitable, como mucha gente pudo apreciar el día de Castilla-La Mancha, el problema que tenemos es que la cueva está inundada de agua. Ya. Tener abierta la puerta de acceso para el público que viene habitualmente genera un problema de conservación bastante importante para el museo. Con lo cual, la decisión fue: lo cerramos para evitar esta situación y abriremos en días puntuales a lo largo del año, muy pocos. Esta es mi recomendación, el patronato luego tomará también su propia decisión, para evitar precisamente esta variación de temperatura y humedad, que es algo bastante difícil de controlar en una casa como la que estamos del siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII, como vemos aquí en esta iluminación que tenemos aquí. Conservar la temperatura y conservar la humedad es muy complicado, ¿no? Entonces la cueva va a ser un elemento que desgraciadamente no podemos mostrar habitualmente y será en ocasiones especiales, pero es cierto que es un espacio muy interesante, ¿no? También porque, bueno, en la propia ciudad de Valdepeñas hay muchas cuevas, cada cual particular y con sus propios puntos de interés. Y ya para ir concluyendo, dentro de este perfil valdepeñero, ¿qué actividades programadas estamos hablando cuando se emita este programa? Pues de finales de junio, principios de julio. ¿Qué calendario más o menos hay ya previsto? Pues para este año, que el principal objetivo era la reapertura del museo, digamos que la primera actividad importante va a ser retomar el concierto que siempre celebraba el museo, coincidiendo con las fiestas de Valdepeñas. Sí. Ya entrado el otoño, podremos por fin hacer la exposición individual que le corresponde al ganadora del certamen Gregorio Prieto de dibujo, que el último se celebró en el 2019 y no hemos podido celebrarlo hasta ahora. Y va a ser Belén Mazuecos, la granadina que ganó el último certamen, la que va a ocupar los últimos meses en la sala de exposiciones temporales y con una exposición individual dedicada a ella. Y tenemos la exposición de Gregorio Prieto, Retrato de un siglo, que va a ser nuestra exposición temporal de nuestra colección del museo, que va a estar abierta durante mínimo 1 año y en la que siempre vamos a tener un espacio para una obra invitada en colecciones ya sean privadas o públicas, y que este primer año de la apertura y de los 125 años del nacimiento de Gregorio, pues tenemos el placer, el honor de tener el cuadro de Mi madre y yo, que es del Ayuntamiento de Valdepeñas y que está habitualmente en el Museo de los Molinos y que ha sido cedido en depósito por el Ayuntamiento para ser mostrado en esta exposición temporal. Muy bien, pues Raúl Luis García, el director de este Museo de Gregorio Prieto, reiterarte el agradecimiento por tu apoyo, por haber querido formar parte de esta amplia familia de perfiles valdepeñeros, y si deseas añadir alguna cosa más. Nada, deseo solo decirle a todos nuestros vecinos que el museo está abierto, como bien has venido a publicar, y que les esperamos, que creemos que el cambio que hemos realizado, la nueva propuesta museística, va a ser del agrado de todos, y que quien sale ganando, que es la única razón de ser del museo y de la fundación, es la obra de Gregorio Prieto y potenciar algo que es fundamental, que es a Valdepeñas dentro de Castilla-La Mancha y dentro de España, y por supuesto aspiramos a ser conocidos y a poner a Valdepeñas a nivel mundial como un lugar no solo de buenos vinos y buenos quesos, sino también un lugar de cultura, gracias también al Museo Municipal, al Cerro de las Cabezas y al propio Museo Gregorio Prieto, que creo que son un punto de referencia cultural para la región. Pues coincidimos contigo plenamente. Gracias, Raúl Luis García, gracias a los telespectadores por la amable atención que nos han prestado. Esperemos que les haya gustado, como siempre, este nuevo capítulo, en este caso de los perfiles valdepeñeros que hemos realizado muy gustosamente y encantados de hacerlo
en este museo del genial pintor valdepeñero Gregorio Prieto.